Bueno, este es un video en el que vamos a hablar de la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina. Primero vamos a empezar definiendo lo que es Estado. Estado es una relación social. Esto quiere decir que es un ejercicio de dominación política de la sociedad. También es un aparato institucional. Esto quiere decir que es una organización de poder materializada en un conjunto de instituciones independientes. Para que se dé esto de Estado, su desarrollo, o sea, su estatidad, supone la adquisición de una serie, también podríamos decir un conjunto de propiedades, atributos para conformar un Estado-nación. Estas son, por ejemplo, la capacidad de externalizar su poder como unidad soberana. Otro, institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura que garantice su capacidad de tener el monopolio de los medios de cohesión. La capacidad también de ejercer el control a través de un conjunto de instituciones públicas independientes con legitimidad para extraer recursos. Y también la capacidad de internalizar una identidad colectiva a través de la emisión de símbolos y mensajes patrios para el control ideológico como medio de dominación. Para que se dé todo esto, eh, para que surja el Estado-nación, también implicó que un proceso de lucha en el que se tenían que redefinir las instituciones que afectan la organización de la vida social, así como también la necesidad de adquirir una identidad nacional que en ese momento era inexistente y la determinación, mutuo acuerdo de entre ambas esferas, tanto social como institucional. Cuando hablamos de orden y progreso en la conformación del Estado-Nación, hacemos referencia al modelo económico conocido como modelo agroexportador. La idea del progreso implicaba regularizar tanto el sistema productivo como el sistema económico del mercado interno para satisfacer las demandas del mercado internacional, por lo que hacía falta mayor mano de obra y transporte de las mercancías. A partir de la caída de Rosas y del comienzo de la segunda revolución industrial, la economía de exportación de materias primas creció considerablemente, pero se vio obstaculizado y limitada ante una serie de obstáculos, los cuales fueron la precariedad de los medios de comunicación y transporte, la distancia que existían entre los mercados regionales, la inexistencia de un mercado regional y que no se podían expandir las tierras y atravesar fronteras porque ese territorio le pertenecían a los aborígenes. Ante esta imposibilidad y ante la amenaza que sentían la clase dominante, es que ellos proponen crear un nuevo orden. Este nuevo orden, según ellos, implicaría un progreso, pero este orden excluía a gente que no era bienvenida en la nueva sociedad que estaban analizando, que eran los indios y los montoneros. Lograr el orden implicaba dar vida al Estado Nacional concebido como una instancia articuladora de la sociedad civil. Bueno, con respecto a las luchas y resistencias, en 1861, luego de la batalla de Pavón, se confirmaba la hegemonía de Buenos Aires sobre el resto del país. Esto quería decir que se comienzan a construir instituciones en el Estado Nacional. Esto avanzó o creó el proceso de expropiación social, que sería la creación y el desarrollo de instituciones nacionales que implican la conversión de ciertos intereses comunes de la sociedad civil en objeto de interés general y por lo tanto en objeto de acción del Estado en formación. A medida que esto ocurre, la sociedad existente va perdiendo competencias, ámbitos de actuación en los que hasta ese entonces había resuelto, a través de diferentes instancias y mecanismos.
Esto logró que en el triunfo de Buenos Aires en dicho año fue el comienzo de un esfuerzo por materializar la acción del Estado estatal en instituciones. Los mayores esfuerzos del Estado Nacional se dirigieron a la conformación de un ejército y un aparato recaudador nacional. Avanzó sobre las otras provincias, pero también sobre instituciones y la costumbre. Una manifestación concreta de esa tendencia fue la elaboración de los códigos, como por ejemplo el Código Civil. Luego de la creación de las mencionadas, fueron apropiadas por el Estado, sustituyendo su ejecución a otros agentes sociales. Esta sustitución casi siempre era imperativa, que implicaba una transferencia y una concentración de ámbitos funcionales cuyo control representaba a la vez una fuente de legitimación y poder. Y a lo llamaban sistema de dominio. En cuanto a la penetración estatal, el avance de Buenos Aires sobre el interior generó fuertes resistencias, plasmadas en rebeliones que fueron sofocadas por el Ejército Nacional. Pero los líderes políticos del nuevo Estado comprendieron que una sola fuerza militar no iba a ser suficiente. Entonces esto llevó a la creación de modalidades de penetración. Una de esas fue la modalidad represiva, luego la modalidad cooptativa, la modalidad material y la modalidad ideológica. En cuanto a estas penetraciones, también se crearon resistencias. Volviendo años atrás, en el 1810, en el comienzo de la guerra de emancipación, estuvo marcado por el intento porteño de transformar una revolución local en un movimiento nacional, pero este intento fracasó y se inició un largo periodo de guerras civiles. Luego de la caída de Rosas, en el 1852, el Litoral, con ayuda del Interior, intentó liderar el proceso de organización nacional, ¿sí?, que enfrentó la oposición del Estado de Buenos Aires. En 1861, luego del triunfo de Buenos Aires, se abren nuevas líneas de conflicto y la resistencia de los indios y caudillos del interior sumó paulatinamente al de fracciones de la clase dominante de Buenos Aires, para quienes la existencia del Estado Nacional generaba contradicciones. Pero algo para resaltar es que no hubo una resistencia como las que se dieron en otros lugares, ya que los campesinos y los obreros y la dispersión y disgregación de los sectores populares, el estado de guerra permanente y el acceso de alimentación barata y abundante fueron factores que contribuyeron a facilitar el control de las clases subalternas. Entre 1862 y 1880, el Estado Nacional contribuyó a transformar la composición de la clase dominante y de la propia estructura social. Desde aquí se plantea el problema del rol del Estado en la construcción de la sociedad y el desarrollo del capitalismo argentino. La esencia de la intervención estatal consiste en la articulación y garantía de reproducción de relaciones sociales capitalistas. Por lo tanto, hay que considerar aspectos cualitativos, como la apertura de oportunidades de explotación económica, la provisión de insumos críticos para el perfeccionamiento de la relación capitalista o la garantía material o jurídica de que esta relación se reproducirá. Mediante los subsidios a las provincias, el Estado promovió la formación de un importante sector de profesionales y burócratas provinciales, encargados de actividades docentes, legales, administrativas y religiosas. Mediante la contratación directa y la garantía de las inversiones, contribuyó a formar un estrato de contratistas del Estado. Mediante la creación de un ejército nacional, contribuyó a la institucionalización de las Fuerzas Armadas. La incorporación de nuevos territorios, la atracción de capital extranjero, la promoción de la inmigración y el establecimiento de colonias creó condiciones propicias para el desarrollo y homogeneización de una burguesía implantada en diversos sectores. El disciplinamiento y la capacitación de la fuerza de trabajo elevó las calificaciones técnico-profesionales de diversos estratos de las clases asalariadas.
Históricamente, la clase dominante argentina se constituyó y reconstituyó a partir de miembros de diversos y cambiantes sectores de actividad. Al ser tan diversos, distaban de ser fuertes y homogéneos. Resaltaremos dos aspectos diferentes pero íntimamente relacionados. Por un lado, la composición y transformación de la clase dominante. Y por otro, el papel del Estado en la estructuración de las clases sociales. Para el primer caso, podemos decir que fue evidente el liderazgo ejercido por la casta militar en el esfuerzo de centralización, pero también el trabajo de comerciantes criollos y los hacendados e intelectuales. El fin de Guerra de Independencia dejó desocupados a muchos militares, quienes debieron enrolarse en los bandos de la guerra civil, perdiendo así su presencia corporativa dentro de la clase dominante. Hacia 1862, el centro de la escena política fue ocupado por fracciones de una burguesía en formación, dedicada a las actividades mercantiles y agroexportadoras que conformaban la economía bonaerense, vinculando grupos de intelectuales y guerreros que controlaban el aparato institucional, militar y burocrático de la provincia porteña y que constituía una verdadera clase política. Y además diversas fracciones burguesas del litoral fluvial y del interior. La coalición fue inestable y recién en 1880 pudo consolidarse un pacto de dominación estable. Y para el segundo caso consideraremos aspectos cualitativos. La apertura de actividades de explotación económica, la creación de valor, la provisión de insumos críticos para el perfeccionamiento de la relación capitalista o la garantía material o jurídica de que estas relaciones se reproducirían. Subsidiando a las provincias, el Estado promovió la de un importante sector de profesionales y burócratas a cargo de actividades docentes, legales, administrativas y religiosas.